Qué bueno una iglesia que funciona al cronos de Dios, al tiempo de Dios. Dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de orar, tiempo de llorar, tiempo de alegría, tiempo de tristeza, tiempo de luto, pero también tiempo de crecer. Yo creo que estamos en un tiempo de crecer. Yo creo que estamos recibiendo de Dios cosas que ojo no vio ni oído yo. Cosas que eran imposibles para el hombre, hoy Dios las hace fácil. Porque cuando nos ponemos en manos de Dios, lo que es difícil para nosotros, Él lo transforma fácil. Por eso, confiar en Dios. Durante este año, con mi esposa, cada mañana hacemos un devocional casi de 2 horas, buscando más de Dios en la Biblia, porque a Dios se lo encuentra en la Biblia, en los pájaros, en las flores, en la calle, se lo encuentra en la alegría, en la tristeza. En Él vivimos y en Él nos movemos. Somos parte de Dios. Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios. Por eso nos sometimos a Dios a leer la primera y segunda carta del apóstol Pedro, que no es una carta o una epístola muy doctrinal, sino es práctica. ¿Qué significa? Que nos enseña a practicar un cristianismo de lujo, de primera. ¿Cómo conocerlo? ¿Qué hacer para agradarle? Y este mensaje, como Marcela Dan puso un título, yo me puse celoso. También le quiero poner un título. La sumisión a Dios le honra, le agrada. Cuando nos sometemos a Dios, Él se agrada, le honramos a Él y Él después nos va a honrar. Por eso, este no es todo el título. Cuando lea el capítulo 1 del libro de Pedro, primera, voy a dar la segunda parte del título, que tiene que ver con la primera, cuando nosotros nos sometemos a Dios. ¿Pero qué es someterse? ¿Qué es la sumisión? Dice el diccionario que es la acción y el efecto de acatar, de someter, de tributar homenaje y honrar y agradar a Dios. Y la segunda parte la voy a dar después de leer este pasaje primera. Pero antes de leer la primera carta de Pedro, quiero ubicarme en el contexto donde él la escribe. Él la escribe en un contexto muy difícil. No era una pandemia, era peor que una pandemia. Era como que Hitler estaba viviendo allí en Israel. Porque en el año 64-65, cuando Pedro escribe esta carta, el emperador era nada menos que el amigo Nerón, amigo del diablo y enemigo de Dios. Y Nerón quemó Roma, culpó a los cristianos, mató cristianos, los quemó, los tiró a los leones, hizo una masacre terrible. Esa era peor que esta pandemia que estamos pasando. Eso sí que era bravo. Y describe a los cristianos de la diáspora, a Asia. Y eran todos casi gentiles, no eran judíos. Y se habían despistado porque tenían que escapar de la muerte. No era cobardía, era prudencia. No dejarse matar porque me gusta morir. No, tenemos que luchar hasta el fin. La muerte es ganancia cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios y nos sometemos a Él, en cuerpo, alma y espíritu. Y no nos queda nada para nosotros porque para Él vivimos y para Él morimos. Así que esta carta fue escrita en esos años 65, donde Nerón, un demente asesino, no solamente porque lo diga yo, sino todos los escritores de esa época, Josefo, Séneca, cristiano, no cristiano, Tertuliano, Orígenes, después escribe sobre él, de los crímenes que él comete, aún mata a Pedro y a Pablo, dicen los escritores. No es bíblico, pero la tradición de la Iglesia lo mantiene firme esto, que este asesino y demente
igual que Hitler o que Antíoco Epifanes, un griego que en ese periodo de 400 años, cuando los seleucidas, los griegos mandaban, también entró al templo con cerdos, hizo un desastre, quemó todo y mató muchos judíos. Cada tanto se levanta un loco y ya se está preparando otro. Así que preparémonos, pues es el comienzo de dolor de parto. Es una carta práctica que nos enseña la vida cristiana. No tiene mucha doctrina, digamos, en el sentido de discutir esto, que el otro, que no vamos al cielo, que el infierno, que el purgatorio, que los muertos van a volver, que yo puedo hablar con un ángel. Bueno, no tiene mucha importancia, o le da importancia a la vida misma. Somos cristianos porque vivimos en Dios, porque tenemos su ADN, que es el Espíritu. No porque sabemos mucho, ni estudiamos mucho, ni hacemos muchas cosas, sino porque Dios está en nosotros y nosotros estamos con Él y vivimos en Él. ¿Me entienden? Eso es el cristiano. Podemos decir también que las tribulaciones y los males que permite el Señor, todo con su permiso, todo está controlado y guiado por Él. No cae un pajarito a tierra sin que Él lo permita. Bueno, así que este Nerón hizo un desastre y Pablo, antes de morir, escribió esta carta antes que este hombre que servía al diablo lo hubiera asesinado. Vamos a la carta de 1 Pedro, capítulo 1, que es una joya de la literatura, y nos enseña cómo se vive el cristiano y cómo debe escuchar la voz del Espíritu. 1 Pedro, mi versión es Nueva Internacional, comienza con un saludo, mire qué hermoso. 1 Pedro, si ya la encontraron, pueden decir amén o levantar la mano o el dedo, porque no quiero leer solo y que ustedes no estén. Esta es la Nueva Internacional. Dice así: Pedro, apóstol, enviado de Jesucristo. No es un título de jerarquía, es una misión. El apóstol cumple una misión como la cumple el pastor, como la cumple el evangelista y como la cumple tú y yo. A los elegidos extranjeros, yo no habla de judíos, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto era casi Turquía, podemos decir, porque Turquía cambió mucho tiempo su geografía con su ejército otomano. Bueno, según la previsión, mire, Dios preveía de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Fíjese, ¿no? Cuando uno obedece a Jesucristo, ya la sangre lo empieza a redimir, a cambiar. Si usted no cambió, es porque no es un redimido. Perdóneme que sea sincero y honesto. Y que abunde en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Acuérdese que la esperanza es viva o no es esperanza. Y recibir una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar que ahora están pasando por diferentes pruebas. También el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho, mucho, mucho más que el oro, que el dólar y que el euro, esto lo digo yo, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes que lo aman, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso,
pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación y querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, como en nosotros, cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de la gloria que vendría después a esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, no nos servimos nosotros mismos, sino que servimos a Dios y a ustedes, los que van a venir, los que venimos, los que vendrán, las generaciones futuras. Hablaban de cosas que ahora les han anunciado a los que le predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo que Dios envió del cielo, y aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Qué grande es Dios. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que Dios les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó, porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Ya que invocan a Dios como Padre, que juzga con toda imparcialidad las obras de cada uno, vivan con un temor reverente, porque son peregrinos en este mundo. Como bien saben, todos ustedes, todos nosotros, fuimos rescatados de una vida absurda que nos regalaron nuestros padres o antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros y ustedes. Y por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó, lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza sea puesta en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, mire que si no obedece la verdad, no hay purificación. Y tienen un amor sincero, no tiene agujeros, por los hermanos y por Dios. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de la simiente perecedera, sino de la simiente eterna, que no perece, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque dice la palabra y el profeta: todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra del Evangelio que se haya anunciado a ustedes. ¿Qué podemos decir a esto? Ya está la predicación hecha, pero tengo un poco más todavía. Hermanos, quería seguir comentando algo más. El apóstol, el misionero, el viajero, el enviado, nos da a entender que no solo debemos someternos a Dios, sino también las autoridades, aunque las autoridades muchas veces no ponen a Dios. Al contrario, algunas están contra de Dios. Por todas las leyes que están sacando, nos damos cuenta que más se acerca al Apocalipsis. Digamos, están haciendo la voluntad de Dios contra Dios, pero a Dios no lo pueden burlar. ¿Me entiende lo que digo? Dios está al control. Ahora, ¿por qué tenemos que sujetarnos a la autoridad? Bueno, porque la autoridad es puesta por Dios para que nosotros podamos llevar una vida santa, apartada de todo mal, no devolver el mal con mal, sino pagar siempre al que nos hace mal, pagarle muy bien, darle con interés el bien al mal que ellos nos hacen. Y si no, tenemos que buscar nosotros siempre la guía de los mandatos divinos, porque hay un momento en que sí tenemos que decir: no, hasta acá no vamos a seguir, porque podemos ir a Hechos
capítulo 4, 19 y 20, y vamos a ver cómo Dios en un momento dado permite que los hermanitos nuestros se rebelen contra la autoridad por una razón lógica. Hechos 18, 19 y 20, capítulo 4, dice así, fíjese, dice que los fariseos y los líderes judíos llamaron a los discípulos y le ordenaron terminantemente: dejen de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replican: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos, que dicen que son creyentes. Nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y después de nuevas amenazas, lo dejaron ir por causa de la gente, porque no hallaban manera de castigarlo, y ellos alababan a Dios y seguían hablando de Dios, porque el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años de enfermedad. Hay momentos en que Dios nos pide valor para testificar. Cuando se nos quieran callar la boca, no podrán, porque Dios nos da el amor, la humildad, para seguir gritando a una sociedad decadente, inmoral, alejada de Dios, que la única esperanza viva es Jesucristo. Por eso este mensaje lo llamé la sumisión que honra a Dios y que agrada, produce en nosotros una esperanza viva, porque una esperanza muerta no sirve. Un cristiano que ha muerto en la esperanza está desdichado. No perder la esperanza viva, viva que camina, que anda, que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que nos da poder y gracia a pesar de las circunstancias, porque un cristiano no se mueve por las circunstancias, se mueve por la guía de Dios, y vengan pruebas, venga lo que venga, uno sigue siendo cristiano y no va a callar, porque Dios es el que está al control. Aunque uno no lo ve, sabe que comenzó con Él y la historia terminará en Él. Cuando Él venga, que se lo decía el último, reinaremos con Él. Vale la pena jugarse por Dios. Vale la pena someterse a Dios, a pesar de lo que me pase. ¿Me va bien, me va mal? ¿Qué importa si yo estoy en Cristo? No me tengo que manejar por las circunstancias, sino por la palabra viva y eficaz que nos está dando Pedro, que nos lleva de victoria en victoria. ¿Qué quiere decir? De lucha en lucha y de victoria en victoria. Porque en cada lucha que obtenemos, más cerca de Dios estamos. ¿Verdad? O fíjese, los hombres de Dios que más se acercaron a Dios fueron los que más lucha tuvieron. Moisés, David, José, qué cerca de Dios y qué cerca de la muerte vivían, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Qué hermosa la carta del apóstol Pedro, hermano. Tenemos que saber que Dios nos eligió como eligió a Israel. Y le fue fiel a Israel. Porque después de esa catástrofe que hicieron en Israel, que asesinaron a más de 6 millones, en el 45 termina la guerra, la masacre, y en el 48 Israel nace como nación. Nadie la pudo parar. Y así será con la iglesia. Pasaremos las tribulaciones, las pandemias, los tsunamis, los cataclismos, pero Dios llevará su iglesia a la victoria final. Amén. ¿Cuántos los creen? La esperanza viva. Sometete a Dios y tendrás una esperanza viva y no muerta. La tribulación produce en nosotros un peso de gloria. Y es valiosa la muerte de los santos a los ojos de Dios. Es valiosa. Porque la tribulación fortalece nuestro carácter, nuestro amor hacia Él, nuestro amor por los demás.
la fidelidad que Dios le dio a Israel, aunque Israel no la merecía, la dará a la iglesia, aunque nosotros no la merezcamos. Porque Dios es fiel, no es como nosotros. Dios es Dios y sus pensamientos son mucho más grandes que nosotros. La distancia que existe entre el cielo infinito, donde millones de años de luz se puede recorrer, es así tan grande Dios. Y nosotros somos pequeñitos, como gusanitos, cada uno. Confía en Él. La sumisión nos lleva a una vida de santidad. Someterse a Dios es ser santo porque Él es santo. No hay otra. Pueden sacar todas las leyes que quieran, pero yo me someto a Dios. No tengo nada contra las leyes. Voy a ayudar a todo lo que quieran, pero yo me sujeto a Dios. Hagan lo que quieran. Ya estoy con Dios. Si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Él muero. La sumisión te lleva a una esperanza viva. Aún en medio de la tribulación, para Dios es un perfume el saber que estamos haciendo su voluntad, que estamos viviendo dentro de su presencia y que su presencia nos guía como nube que guió a Israel. Esa nube tú no la ves. Yo cuando veo una nube miro, ahí está el Señor guiándome. Y en estos días que hay tantas nubes, salgo afuera, veo los pájaros, veo las ratitas, los gorriones, los bichitos, pero también veo la nube. Nada va a pasar, porque esa nube te cubre. Que venga la tribulación. ¿Quién me va a robar lo que tengo en mi corazón? Recuerdo un hermano que murió a los 85 años, estaba en la guerra en Italia. Yo creo que era el único creyente que había en Italia con la Biblia en la mano. Y el general llamó a toda la tropa, le dijo, porque hay que darle al César lo que es de César y hacer la guerra. Y él dijo, general, ¿quién es? Yo, ¿qué quiere? Usted dijo que hay que darle a César lo que es de César. Sí, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo se llama? Me llamo Leo, señor. Bueno, deme su Biblia. Después se la devuelvo. No, se la regalo. Pero lo que tengo aquí dentro, nadie me lo puede sacar. ¿Qué tienes adentro tuyo? La palabra cimentada y arraigada que Cristo puso ahí adentro. Eso no te lo puede sacar nadie. Ni los médicos, si te operan el corazón, la van a poder sacar. Qué maravilloso es tener a Dios en el corazón. Bueno, quiero dar otro consejo de esta Biblia práctica, esta palabra práctica que nos da Pedro en el capítulo 5, verso 1 de la primera carta de Pedro, que sola se predica esta palabra. Miren, en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, fíjese cómo habla este apóstol, que era un apóstol bipolar. A veces estaba en el cielo, a veces estaba en el infierno. Acá, mire cómo habla, como un padre, como a un padre de parte de Dios. Dice, a los ancianos, a los presbíteros que están entre ustedes, porque yo también soy anciano y presbítero, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y participé de su gloria, y también la que se ha de revelar. Les ruego, dice el apóstol, que cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición, ni por dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inaccesible gloria y la corona. Y así mismo a los jóvenes, sométanse a los presbíteros, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Depositen en el banco. No, mentira. Depositen toda la ansiedad en Él. No depositen en el banco. En Dios depositen la ansiedad. Que Él tiene cuidado. Practiquen el dominio propio, pero manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo esto, que todos los hermanos en el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Persecuciones, pandemia, tsunami, desastre económico, todos. Porque después que hayan sufrido un poquito de tiempo, 1 año, 15 años, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuerte, firmes, estables. A Él sea el poder y la gloria por siempre. Amén. Qué maravilloso es eso. Ya tenemos con eso toda la enseñanza para ser como buenos cristianos. Qué claro mensaje para una conducta, tanto para el varón como para la mujer, para que ninguno ocupe el rol del otro. Cada uno tiene un rol en la vida. No debemos pasar encima a nuestra esposa, ni nuestra esposa pasar encima a nosotros. Ella tiene su rol y yo el mío. Todos somos discípulos y todos debemos resistir al diablo, porque el diablo te viene a tentar. ¿Y cuáles son las tentaciones? La misma que fueron en el Edén con Adán y Eva, y la que fueron en el desierto. Poder, fama y gloria humana. Que no existe la gloria humana. La verdadera gloria es amar y hacer la voluntad de Dios. Y someterse a Él para que Él te dé una esperanza viva. Viva. Porque las artimañas del diablo quiere destruir tu fe. Te corta la esperanza y sos un desesperanzado. Un triste santo. Un santo triste. Usar todas las armas espirituales. ¿Para qué? Para no perder la esperanza. La fe, la oración. Tenemos que reverenciar a Dios en nuestro corazón para que Él nos limite. Voy a terminar con el último pasaje que tengo. Son varios. No quiero ser larguero porque si no, Dios me corrige a mí también, porque es molesto. Leer 2 de Pedro 3, del 1 al 18. Ahí ya vamos finalizando. 2 de Pedro 3, 1 al 18, dice: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en las dos me he preocupado por refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio a nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días tendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Hubo esta promesa de la venida del Señor. Nuestros padres murieron y nada cambió desde el principio, pero intencionalmente olvidan que en los tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo, también la tierra que surgió del agua, mediante el agua, y por la palabra, el agua y el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardadas para el fuego, reservado para el día del juicio y la destrucción de los malos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendes alguno la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con nosotros, porque quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Porque el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que ello hay será quemada. Pero si todo va a ser destruido de esta manera, ¿cómo debemos vivir nosotros? Como manda Dios, una vida intachable,
una conducta intachable y irreprochable, porque esperamos ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se derretirán por el mismo calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras aguardan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente la paciencia de nuestro Señor, que significa salvación, tal como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios les dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellos algunos que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes targiversan, como hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, mis queridos hermanos, puesto que saben de antemano esto, estén alerta, no sean arrastrados por el error de los libertinos y pierdan la esperanza viva y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria siempre. Amén. Hermano, esta es la palabra. La podemos compartir si ustedes después lo leen, yo no lo voy a leer. Lucas 21, 25, 28 habla también de la venida del Señor. Mateo 24, 29 al 31 también habla de la venida del Señor. Y Marcos 13, 24 al 27 también habla de este mismo tema. Mire qué serio, que Dios está viniendo y todo ojo le verá. Finalmente, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Cómo esperar a Dios? Ocupémonos de la oración. Ocupémonos de hablar a otros y crece la esperanza viva. Ocupémonos de santificarnos. Santificar la relación con Dios. Santificar la relación con mi hermano y con la gente que no cree sobre todo. Practicar la verdad, pero en amor. Y usar las armas del Espíritu, la oración, el ayuno, los dones, los carismas, todo eso hace que tengamos poder en el nombre de Jesús. Ojo, para guardar una esperanza viva, tenemos que hacer esto. Si no, el diablo viene a robar la esperanza. Y termino leyendo 2 Corintios 10, 4 y 5. Allí ya dejo porque si no, estoy demasiado eufórico. 2 Corintios 10, mi versión dice así. 10, 4 y 5. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar toda fortaleza del diablo. Porque destruimos argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Someter el pensamiento a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, recuerda que este mensaje, someterse a Dios, le honramos y Él produce en nosotros una esperanza viva, viva, que no muere, que está encendida. Voy a orar para que Dios te bendiga y bendiga a todo tu pueblo y nos dé la gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Señor, en esta mañana